Vectores, cálculo vectorial. Como sabemos, existen varios cálculos derivados de los vectores. En esta ocasión hablaremos de la norma de un vector o también conocido como magnitud de un vector. La norma es la que nos representa la distancia que existen entre los puntos que delimitan un vector. Para calcular la magnitud del vector necesitaremos del teorema de Pitágoras, que como sabemos dice lo siguiente: que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de sus catetos al cuadrado más otro de sus catetos al cuadrado. Aplicado en los vectores podemos llegar a las siguientes expresiones. Dado que los vectores los podemos encontrar tanto en R2 como en R3, se derivan dos expresiones. A continuación resolveremos un ejemplo de cómo calcular la magnitud de un vector. Ejemplo: sea el vector v dado por las componentes 3, 9, 2, calcular la magnitud del vector. Solución. Como paso número 1, se aplicará la expresión magnitud del vector al cuadrado igual a la componente del vector en x al cuadrado más la componente del vector en y al cuadrado más la componente del vector en z al cuadrado. Ocuparemos esta expresión ya que es un vector en R3 y tiene las componentes x, y y z. Como segundo paso, identificaremos las componentes del vector respecto a x, y y z. Como podemos observar, la componente en x de nuestro vector es igual a 3, la componente en y de nuestro vector es igual a 9 y la componente en z de nuestro vector es igual a 2. Ya que hemos identificado las componentes de nuestro vector, es momento de sustituirlas en nuestra expresión. Y es lo que tendremos como tercer paso. Una vez sustituidos los valores, tenemos que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 9 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ya que los valores han sido sustituidos, como último paso tenemos que resolver dicha ecuación. Y tenemos como resultado que la magnitud del vector es igual a la raíz de 94. Queremos determinar la norma o el módulo de un vector. Dice, sea el vector A con componentes 3i más 8j menos 2k, podemos obtener la norma de este vector mediante la fórmula del producto punto A del vector A por sí mismo sacándole raíz. Es decir, que tendremos el producto punto de A por sí mismo a la 1 medio. Esto nos da como resultado que sea 3i por 3i más 8j por 8j menos 2k por menos 2k. Entonces tendríamos que el módulo del vector A o la norma del vector A es igual a la raíz de 3 al cuadrado más 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. En este caso ya no es necesario utilizar los componentes vectoriales. Lo que nos da como resultado que la norma del vector A es igual a raíz de 77 o aproximadamente 8.77. Esto podemos hacerlo para el vector A o para cualquier otro vector en 3 dimensiones o en 2 dimensiones utilizando el mismo procedimiento. Vamos a resolver este ejercicio que es encontrar la norma del siguiente vector con componentes 25 y 37. Y pues la norma la vamos a representar así. Y va a ser igual a la raíz cuadrada de sus componentes elevados de la suma de sus componentes elevados al cuadrado. Y vamos a calcular esta operación que nos daría 1994 y calculamos, bueno, esta es la norma, pero podemos calcular la raíz que nos daría 44.65 y
Esto va a ser lo que mide este vector. Esta va a ser su distancia. ¡Ey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.